Pues ya, bienvenido, Juanjo, y vamos sí, a dar comienzo al taller. vale. Se ha unido también Joaquín, que viene desde Almería. Y bueno, pues nada, Juanjo ya se lo sabe porque ha estado en otros talleres. Para Joaquín le comento un poco. Yo soy Virginia Moro, soy la responsable de marketing de pacientes en Vitaler. Y bueno, pues que para daros a conocer estos talleres Paciente Vital, que los organizamos con el objetivo de acercar la información contrastada de nuestros profesionales a nuestros pacientes y a sus familias. Hoy tenemos la suerte de que tenemos a José Luis, que es psicólogo de Vitaler y además, bueno, José Luis tiene un currículum impresionante, él es doctor en psicología por la Universidad de Valencia, también está en el servicio de neumología del Hospital Clínico de Valencia y bueno, él nos va a dar hoy nuestro taller acerca del apoyo emocional al paciente respiratorio. Voy Así a, que voy a compartir la pantalla y le doy paso a José Luis y, por supuesto, deciros a los participantes que, como siempre, podéis participar en cualquier momento, que vuestros comentarios son siempre bienvenidos. Nada, yo soy de Almería. Bueno, yo es mi hijo el que tiene una insuficiencia respiratoria y es la primera vez que me conecto al taller este. Y bueno, es por aprender un poquito de todo lo que podáis aportar, que siempre yo creo que nos puede venir bien. Seguro, seguro que te va a ser muy útil. Joaquín, muchas gracias por compartirlo Venga, con nosotros. gracias. Bueno, nada, esto hoy sobra porque como estamos un poco en petit comité, todos los que queráis participar directamente sentiros libres de comentar y directamente nos preguntáis lo que necesitéis. Pues adelante, José. Gracias, Virginia. Eso es lo que iba a decir, que hoy es tan petit comité que lo podemos hacer casi a la carta. Hoy os pediría, Joaquín y Juanjo, que participaseis de verdad, ¿no? Yo creo que la introducción de Juanjo, que te agradezco mucho que participes, ahora me da un poco de rabia que otros días no hayas podido expresar tu opinión, pero a veces es difícil y hacemos preguntas así un poco al aire y bueno, pues cada uno evidentemente decide cuándo hacerlo. Entonces, pues casi podemos hacer el taller, si os parece, entre los tres o algo así, ¿no? Porque la idea es lo que decía Joaquín. Ahora irán apareciendo diapositivas, yo iremos comentando algunas cosas, ¿no? Que son las que teníamos preparadas. Pero, Juanjo, lo que has contado es justo del psicólogo me refiero. A veces es un neumólogo y a veces es una enfermera o una auxiliar en la que nos hace ver ese despertar o algo así, ¿no? Porque al final se basa en conocimiento de la enfermedad o conocimiento científico. Y nosotros hace unos años, Joaquín y Juanjo, lo que hicimos fue, me resulta un poco difícil decirlo, pero es que fue así, fue la primera unidad de la disnea en España. Suena muy exagerado, pero hay unidades del dolor en todos los hospitales, eso lo sabéis, que el objetivo es hacer un tratamiento multidisciplinar o interdisciplinar de diferentes profesionales para manejar algo, o una dificultad, o un problema, o una enfermedad que implica de varios profesionales y que de uno solo pues no se puede atender, ¿no? Entonces, como decían en los hospitales, está muy reconocido que el dolor es un síntoma subjetivo. Cuando digo subjetivo no significa que se lo genere uno el dolor, evidentemente, sino que está relacionado con muchos aspectos subjetivos de nuestra vida, ¿no? Entonces, yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es muy sencillo, que es que si cogemos, por ejemplo, 100 personas al azar en la calle y les pinchamos en el dedo con la misma aguja, en el mismo sitio y con la misma intensidad, pues no todas las personas de esos 100 nos dirían que les duele de 0 a 8, perdón, de 0 a 10 les duele lo mismo, ¿no? Uno diría que le duele 2, otro diría que le duele 8, otro diría que le duele 10 y en definitiva mucha diferencia de respuesta en la que no solamente está relacionado la propia aguja, ¿no? Sino que también está relacionado el miedo al dolor, ¿no? O lo dura que tenga la piel, por ejemplo, o la expectativa que tenga. En fin, que en eso estábamos todos los sanitarios muy de acuerdo, que el dolor como que se maneja de forma multidisciplinar. Bueno, pues en Inglaterra, en un hospital, en el Addenbrooke's, Sarah Booth, una neumóloga de allí, hizo la primera unidad de la disnea en el mundo, teniendo en cuenta varios profesionales que atendían las enfermedades respiratorias, porque en definitiva el sufrimiento, que es lo que intentamos paliar, ¿no? Aquí lo que se intenta paliar no solamente es
son los mocos, con perdón. No solamente se intenta paliar el problema respiratorio, sino que lo que se intenta paliar en definitiva es la percepción, la sensación percibida de sufrimiento por el paciente. Y en ese sentido no nos queda más remedio que individualizar mucho la intervención, y para eso nos queda más remedio que conocer muy bien a la persona, que es muy diferente a otra que tiene al lado, ¿no? Sufrimos la gente por personas, eso me imagino que estáis de acuerdo, sufrimos por cosas muy diferentes. Os cuento todo esto porque en el Clínico de Valencia se copió este modelo de Inglaterra y se hizo una unidad de la disnea con una neumóloga rehabilitadora y conmigo, en el que se hacía, Juanjo, lo que tú decías, un programa de 3 meses de seguimiento en el que, además de la consulta de siempre con el neumólogo y las pruebas funcionales y todo el protocolo de actuación habitual, siempre tenía el paciente en esos 3 meses, que a veces se alargaba porque había más necesidades, siempre tenía a mano a un neumólogo de cabecera para responder y resolver todas las dudas, además de identificar, en este caso conmigo, cuáles eran las preocupaciones y necesidades, digamos, emocionales que conllevaba tener una enfermedad crónica respiratoria como es la vuestra, ¿no? Los resultados fueron como tú nos contabas, Juanjo. La gente se sorprendía, ¿no? Porque a veces hay falta de información, a veces no es falta de información, sino que el paciente está muy bien informado, pero se hace una especie de negación inicial, ¿no? De esto no me puede estar pasando a mí, o seguro que no es tan grave como me están diciendo, o yo voy a hacer el caso que quiera y me voy a manejar con esto pues como siempre he hecho. Y si me dicen que no puedo subir 10 escaleras, pues voy a subir 20. En fin, que había muchos estilos de afrontamiento diferente. Siguiente, Virginia. Esto yo creo que resume, gracias, esto resume un poco lo que estaba hablando, ¿no? El motivo del taller de hoy, que podáis expresar. De todas formas, yo incluso diría que el objetivo del taller es aún más general, es dar importancia a la persona, es transformar la palabra de pacientes, transformarlo a la palabra personas, ¿no? Porque a veces yo creo que la medicina en este sentido se está deshumanizando o viene deshumanizada o algo así, ¿no? De un modelo de médico-paciente más paternalista en el que siempre escuchábamos lo que nos decían lo que teníamos que hacer y tú debes de y tú tienes que y éramos como meros escuchadores de lo que nos proponía la medicina, ¿no? Ahora la medicina está cambiando en ese sentido y, según mi experiencia en el paciente respiratorio, más aún para que haya esa relación humana y completa y para que haya un tratamiento efectivo, también se requieren una actitud por parte de los pacientes más proactiva, ¿no? Como más participativo, como más querer saber, como más querer tomar decisiones, de más cuestionarse algunos tratamientos que pueden ser molestos, porque si no nos cuestionamos algunos tratamientos incómodos, pues posiblemente no los usemos, ¿no? Si no, no sé, se me está ocurriendo ahora la CPAP, por ejemplo, en la gente que la usa, que es el único tratamiento disponible para determinadas enfermedades, pero que al principio es incómodo de llevar. Si no existe un encuentro con el sanitario, con el médico concretamente, que le facilite ese proceso de adaptación, pues entre que uno no ve los beneficios a corto plazo y encima que es incómodo de llevar, pues se la pone quien yo te diga. Pero desde luego nos encontramos hasta un 60% de gente que no hace caso, y eso también lo decías tú, Juanjo, que lo importante es seguir a rajatabla el tratamiento que nos proponen porque es la principal herramienta. Pero también el ser conocedor sirve para saber a qué atenerse, ¿no? Para no estar extremadamente alerta todo el rato porque no sé a qué síntomas tengo que estar pendiente o cuándo tengo que acudir a urgencias o cuándo tengo que asustarme, sino también por lo que decíamos, por lo contrario, ¿no? Para que si pasa algo, si no lo conoces bien, si no identificas la fiebre o la mucosidad de un determinado color, no lo identificas como un signo de alarma, pues posiblemente o acudas tarde al hospital, con lo que la exacerbación puede ser mucho más grave o el ingreso puede ser mucho más largo, la recuperación, por lo tanto, más larga, o estás tan extremadamente alerta que estás siempre pendiente de si me pasa algo para acudir, ¿no? Y entonces, en ese sentido, a nivel emocional, las dos situaciones pues no son adecuadas.
Por eso ese punto intermedio que tú nos comentabas, ese con el paso de los años y con el aprendizaje y con los encuentros que has tenido con diferentes sanitarios, pues la sensación que me transmitías es que estabas precisamente en ese punto intermedio, ¿no? De ni muy alerta, pero sí con la precaución suficiente como para hacerte cargo de lo que te pasa en el momento de que haya una complicación, ¿no? No sé qué os parece. A mí la frase de Eric Cassel me gusta mucho porque define, por un lado, el motivo de los talleres y, por otro lado, algo más importante, si cabe, que es la evolución que está sufriendo la medicina, ¿no? Con personas, con pacientes más participativos y que forman, como decía antes, forman más parte del equipo, ¿no? Ya no es una comunicación unidireccional, sino que se requiere de esa participación. Yo creo que en eso tenéis, para vuestro manejo emocional de la situación, que entiendo que va por fases y que hay momentos más difíciles que otros, yo creo que ahí tenéis un papel importante de defender en ese sentido los derechos. Lo que pasa es que entiendo que a veces da susto, ¿no? Hablar de determinadas cosas. Y parece, como me habéis comentado en alguna ocasión, que si el médico no nos lo pregunta o no nos lo dice, es que seguramente no tenga conmigo, no vaya conmigo, ¿no? Y entonces a veces pasan las consultas pues sin hablar de cosas muy importantes, porque entre que el paciente no pregunta determinadas cosas, porque se supone que si el médico no se lo ha dicho es porque no va con él, y que el médico en algunas situaciones pues o va con prisa o considera que después de varios años de diagnóstico el paciente pues está adaptado, si me dejáis la expresión, pues se convierten en encuentros médico-paciente como más triviales, ¿no? Y como que eso de lo emocional, del sufrimiento general, de lo que sufre la persona como tal, no si tiene mocos o no, como decía antes, sino de si se lo está pasando mal como persona, pues a veces se queda como de lado, ¿no? Y si la consulta siguiente pues no es hasta dentro de 5 meses o de 4 meses, pues estamos en una situación en la que por descontado no conocemos la situación real. Si estamos, insisto, todos de acuerdo en la visión global de la persona como paciente, ¿no? En lo que está englobando muchas circunstancias. Siguiente, Virginia, por favor. Y esto es lo que vimos justamente en el laboratorio del hospital clínico. Ahí hay muchas letras, no hace falta... Ahora vienen unas 2 o 3 diapositivas con mucha letra, pero no os agobiéis. Lo que significa es que los pacientes con EPOC, en este caso, cuando acudían a las pruebas funcionales respiratorias, pues nos llamaba la atención una cosa, ¿no? Que ante estado de salud similar, ante pulmones muy similares, cuando preguntábamos a las personas cuánta disnea sentía, y digo disnea como síntoma más discapacitante de esta enfermedad, entiendo, la falta de capacidad de aire, ¿no? de respirar bien, pues nos dimos cuenta que ante espirometrías y ante pruebas funcionales muy similares, la gente nos decía que percibía la disnea de forma muy diferente, al igual que ocurría con el dolor. Y había gente que nos decía que mi disnea es horrible, es 9 sobre 10, pero también ante estados de salud parecidos, muchos pacientes nos decían que su disnea era de 6 y otros de 4. Entonces no nos quedó más remedio que pensar que se trataba de otros factores los que estaban relacionados con esa sensación de disnea, ¿no? Y con esa discapacidad originada por la respiratoria, y que siendo éticos y honestos o algo así, no podíamos dejar de lado, ¿no? al paciente respiratorio sin atender otra dimensión como es la psicológica emocional. No estoy barriendo para casa como psicólogo, da igual la profesión que sea, sino que la persona, cuando sufrimos un evento vital estresante, pues donde lo notamos es en la angustia, es en la tristeza, es en el miedo, es en la ansiedad, ¿no? Independientemente, como digo, de que en este caso sea yo psicólogo, ¿no? Entonces, no podíamos obviar eso. Y tan importante es, siguiente, Virginia, que el hecho de estar estresado en pacientes no respiratorios, en todas las personas, cuando uno está estresado, cuando tiene ansiedad y cuando está deprimido, o cuando tiene un trastorno por estrés agudo, por ejemplo,
Pues en eso estoy de acuerdo que respiramos ya de forma diferente. Las demandas metabólicas cuando uno está emocionado, cuando uno está estresado, ya son mayores, ya necesitamos más recursos respiratorios. Que quizá en personas o pacientes o personas no pacientes respiratorios, posiblemente no notemos esa carencia, aunque sí, también, pero esto se agrava mucho en el paciente respiratorio según hemos ido viendo a lo largo de la experiencia, ¿no? Tanto es así que incluso, como veréis ahora en una diapositiva después, incluso la ansiedad demostrada científicamente, clínicamente, puede originar incluso una exacerbación, ¿no? O puede dar lugar a un ingreso donde el motivo sea emocional. Siguiente. Y entonces es esa interpretación la que cuenta, ¿no? Porque al final lo que una persona siente como fatiga, como disnea, es su disnea. Da igual que sea un 7, sea un 8, sea un 9, sino lo importante es si se lo está pasando bien y desde luego identificar aquellos factores que son los que están influyendo. Yo antes ponía el ejemplo, Joaquín, yo no sé si te habías llegado todavía, pero ante una situación como es una enfermedad respiratoria, pues al principio o en medio la gente hace su afrontamiento como buenamente podemos, ¿no? Pero nos hemos encontrado en esta práctica clínica diaria en el servicio de neumología con algo así como un continuo donde se ubican todas las personas con problemas respiratorios, desde el punto de vista de afrontamiento, de enfermedad me estoy refiriendo. Y si podemos nombrar un extremo de este continuo, uno de los extremos sería aquel paciente pues muy temeroso, con mucho miedo a la enfermedad. Cuando digo mucho miedo, no digo que no haya que tener miedo a la enfermedad, pero digo con un miedo no adaptativo a la enfermedad, con un miedo exagerado, que también se traduce en un estilo de vida pues no acorde a los valores, sino en un estilo de vida basado en la evitación, de no salir por si me resfrío, de no hacer determinadas conductas por si me encuentro peor. No sé si me entendéis, un comportamiento mucho más evitativo, no mirar de frente la enfermedad. Y en el otro extremo, hablo de extremos, la gente os soléis situar más en el medio, en esa línea continua, pero en el otro extremo, si hablásemos de extremos, sería el que mira tan de frente a la enfermedad que no le da importancia. Es algo así como la persona más temeraria, ¿no? Como que yo me he encontrado menos gente que al principio que temerosos, dejadme que utilice esos dos términos que no serán seguramente los más apropiados, pero para que nos entendamos. Me he encontrado con menos gente temeraria, pero de esto no va a poder conmigo, seguro que me recupero, yo no tengo que acudir al hospital para que me ayuden, esto es un simple resfriado, con esto voy a poder yo. Conclusión, que si entendéis los dos extremos, nos dimos cuenta que tanto en un sitio como en otro no se producía ni una adhesión al tratamiento propuesto por el neumólogo adecuado, ni un estilo de afrontamiento de la enfermedad adecuado. Y entonces nuestra intervención iba dirigido justamente a ese centro. Siguiente, Virginia, por favor. Esto ya lo hemos dicho, que la ansiedad puede provocar mucho daño al paciente respiratorio. Y siguiente, que también lo hemos dicho, las demandas metabólicas a la hora de tener recursos respiratorios cuando estamos en un momento de estrés. Y decía que el objetivo, gracias Virginia, el objetivo era llevar a ese punto intermedio porque parece ser que indica un estilo de afrontamiento lo más adaptativo que se puede aspirar. Es decir, ni estar permanentemente viviendo pensando en la enfermedad por si me pasa algo, porque ya estamos perdiendo calidad de vida, ya estamos sufriendo más de la cuenta. No sé si en ese sentido estáis de acuerdo. Posiblemente acudamos muy pronto al hospital o excesivamente pronto, o llamemos demasiadas veces al hospital o acudamos a urgencias más veces de las que realmente se necesitan. No sé en qué se traduciría ese comportamiento. Pero desde luego se trata de dirigir a ese estilo de afrontamiento más al medio, en el que el sufrimiento sea el reactivo a una situación grave, que no es fácil. No estamos hablando, solo nos faltaría, ¿no? Ni siquiera haríamos talleres, ¿no? Ni siquiera habría psicólogos en ese sentido. Le damos mucha importancia a la gravedad, pero desde luego que tenga un sufrimiento ajustado a esa percepción, que no unamos un sufrimiento adicional por el hecho de no estar manejando bien la enfermedad. Me voy a repetir otra vez. Cada uno
cuando nos pasa algo malo en la vida que no esperamos, se maneja siempre lo mejor que puede. Y sentir determinadas emociones negativas, cuando digo negativas es que son desagradables, como el miedo, como el enfado, como la rabia o como la tristeza, pues bueno, teniendo en cuenta que son condición sine qua non del ser humano, pues solo faltaría que encima de tener un problema respiratorio, pues nos empeñásemos a no tener determinadas emociones en algún momento del proceso de enfermedad o fuera de la enfermedad, en nuestro proceso de vida, ¿no? Estamos constantemente intentando huir de esas emociones que forman parte de la vida. Es inevitable que sintamos esas cosas. Pero bueno, parece que lo hemos patologizado, ¿no? Parece que las emociones desagradables, a pesar de que son muy adaptativas y nos permiten pues manejarnos en la vida, el miedo es muy útil y es el que nos hace ponernos en alerta, ¿no? Iríamos, si no, en la moto sin cascos, o si a mi hijo le sale una manchita en el brazo, pues si no existiese el miedo, pues no acudiríamos al médico o algo así, ¿no? Conclusión, que todas las emociones tienen su factor adaptativo y positivo, pero como son desagradables, pues intentamos continuamente desembarazarnos. Y además, parece que si no lo conseguimos, como que no estamos mentalmente bien o que no somos capaces, y se añade, que es por lo que contaba esto, el sufrimiento inherente a la enfermedad al añadido por no poder dejar de sentir cosas que son reacciones normales emocionales a esta situación. Lo que pasa es que los sanitarios muchas veces nos perdemos en esto de qué es el sufrimiento, ¿no? Y estamos aquí hablando con la boca muy grande de aliviar el sufrimiento, de que la idea principal es paliar ese sufrimiento global, que para unas personas serán los motivos muy diferentes que para otras, y a veces nos perdemos, ¿no? en identificar eso. Esta diapositiva lo que dice es que una persona sufre ante un evento vital en función no de lo amenazante que sea para él ese evento. O sea, no lo amenazante que sea ese evento, sino lo amenazante que el paciente percibe que es ese evento para él. No sé si me acabo de explicar. No, es la percepción que tenemos de amenaza. Y lo otro es el desequilibrio ante ese evento vital, que aquí estamos hablando de una enfermedad respiratoria, es los recursos que tenemos ante esa enfermedad para hacerle frente. Dicho de otra forma, si una persona padecer una enfermedad respiratoria fuese muy amenazante para él, porque anticipa mucho el futuro, porque sabe que no tiene curación, porque sabe que el tratamiento es costoso, pero si tuviese recursos, si tuviese herramientas o un arma eficaz contra esa amenaza, estaría de acuerdo conmigo que la balanza no estaría muy desbalanceada y el sufrimiento no sería como tal. El sufrimiento ocurre cuando lo percibimos muy amenazante y encima pensamos que tenemos pocos recursos para hacerle frente. Y aquí es lo que decía Juanjo, el poder de la información. Una de las herramientas fundamentales que se ponen en la balanza de los recursos ante esta enfermedad es tener una buena adhesión al tratamiento. Y una buena adhesión al tratamiento solamente se tiene en pacientes bien informados y que han tenido la posibilidad de discutir con el profesional sanitario cuáles son los motivos de por qué tengo que llevar a cabo determinados tratamientos, ¿no? Entonces, si esa es la principal herramienta que alivia el sufrimiento, ojo, en el sentido del afrontamiento, ¿eh? Hay fármacos y hay tratamientos médicos que son evidentemente fundamentales, que también estamos hablando de ellos. Pero desde luego, en cuanto al afrontamiento, la comunicación en ese sentido es fundamental. Ese conocimiento de la información, ese saber cuándo acudir al hospital, ese saber qué herramientas tengo para hacer frente a las posibles dificultades, esa disminución de amenaza, al final en lo que se traduce en la forma de pensar, siguiente Virginia, por favor, es en la percepción de control. No sé si está Virginia. Sí, perdona. Siguiente. Me había entrado una llamada de teléfono. No, perdona, Virginia, desde que estás haciendo Perdón. varias tareas. Es la percepción de control. Es la creencia ante una enfermedad que las cosas que una persona hace, que el propio paciente hace respecto a su comportamiento, realmente tiene influencia en su salud, en su calidad de vida. Podemos imaginar una persona que dice, esta enfermedad, yo haga lo que haga,
depende del frío, depende de los ciclos de la enfermedad, depende de cómo me afecta a mí la medicación, pero desde luego yo no tengo mucho que hacer. Imaginaos ese tipo de personas. Otro tipo de personas dice, tiene mucho que ver que el ejercicio físico esté relacionado con mi bienestar, con mi salud, ¿no? Entonces son dos personas diferentes en la que la primera tiene una percepción de control. Siguiente, Virginia, por favor, una percepción de control más externa, como más ajeno a su capacidad. Y en ese caso, el síntoma de la disnea se va a percibir como mucho más amenazante. Y si estamos de acuerdo en la diapositiva anterior, la percepción de sufrimiento va a ser mucho más alta que aquellas personas que creen, paréntesis, después de deliberar con su equipo médico de forma tranquila y de forma suficiente, va a tener una percepción mayor de control de su enfermedad cuando conoce los síntomas, cuando sabe cómo comportarse ante determinadas dificultades y, por lo tanto, cuando sabe realmente que no puede hacer nada ante determinadas cosas. Pero, desde luego, cuando no puede hacer nada ante determinadas cosas es porque está consensuado con el equipo médico, ¿no? Y ahí es cuando hablaríamos de una percepción, o locus, esa palabra es un poco más fea, una percepción de control interno. Lo que pasa es que para esa percepción, esta enfermedad, y eso me lo podéis decir vosotros, o lo he escuchado muchas veces, está ligada a la incertidumbre. Siguiente, Virginia. Y en consulta escuchamos, pues esto, ¿no? Esto quizás sería la entrevista que todo paciente respiratorio debería tener muy claro a la hora de un manejo adecuado, para conseguir esa percepción de control interna, para saber hasta qué punto mi conducta, mi comportamiento puede repercutir en una mejora de mi salud, de mi calidad de vida con esta enfermedad. Pues yo creo que estas son preguntas básicas y fundamentales para llegar a ese nivel de conocimiento, ¿no? Y lo que nos dice la práctica es que la realidad es precisamente otra. Conozco gente con EPOC con años que no sabe por qué mecanismo su pulmón no puede respirar bien o no sabe, como decíamos antes, ante qué situaciones molestas no tiene que alarmarse y no tiene que acudir al hospital, o en qué situaciones realmente sí tiene que acudir al hospital. Son preguntas, como veis, muy sencillas. ¿Por qué no puedo respirar bien? O las crisis, ¿cuándo me pueden o no ocurrir? ¿Puedo hacer algo previamente? ¿Qué hábitos de conducta saludables o de vida saludables puedo hacer para intentar evitar que eso ocurra? Y lo que decíamos también antes, ante qué síntoma debo realmente preocuparme y acudir al servicio médico, ¿no? Y luego preguntas, si queréis, bueno, no, iba a utilizar la palabra trascendental, a mí me gusta mucho, no estoy hablando de nada espiritual ni de nada esotérico, pero sí las expectativas de futuro. También hablamos, perdona Juanjo que haga alusión a ti, porque estamos muy solitos hoy en clase y porque has participado, pues la necesidad que tenemos de vivir con motivaciones vitales, ¿no? Entonces, las motivaciones vitales están relacionadas con las expectativas que tenemos de futuro relacionadas con nuestra salud. Y entonces, si desde el punto de vista médico tenemos dudas o incertidumbre que a veces son generadas por nosotros mismos, pero que a veces son reales, y si son reales se requiere esa conversación para poder manejarlas, el hecho de no abordar esas expectativas de futuro cuando buenamente el paciente quiere, porque hay gente que no quiere hablar de su futuro y necesita sus tiempos, y es muy lícito, pero desde luego que cuando tenga preocupaciones y necesidades relacionadas con la incertidumbre de su enfermedad y el futuro, yo creo que deberíamos dedicar un tiempo explícito en los sistemas sanitarios para hacer, si queremos, una atención integral o global. Siguiente, esto es lo que contábamos al principio. Siguiente, Virginia, que salga la diapositiva entera. Es lo que decíamos, nos encontramos muchos factores ajenos a la propia enfermedad, al daño, digamos, tisular, pulmonar. Hay muchas cosas alrededor que pueden estar influenciando. Aquí hemos nombrado algunas, pero hasta el sistema, la solvencia económica en muchas ocasiones puede ser un aliviador de sufrimiento en algunas enfermedades, ¿no? O el nivel cultural o el tipo de relación con la familia.
Al igual que vimos que los estilos de afrontamiento del afectado, del propio paciente, podían moverse en ese continuo, nos dimos cuenta que el papel de la familia es fundamental en esta historia, ¿no? Y de con quién vivimos y quién es la persona que tenemos más cerquita en casa. Si ahora ya que entendemos lo que es eso de un paciente temeroso, que se protege mucho y que está muy alerta, si convive además con una persona que es muy sobreprotectora, imaginaos, que le está diciendo tú no hagas nada que estás enfermo, yo me levanto y no quites la mesa, o no hagas esto, o tú lo que tienes que hacer es relajarte, no te muevas mucho que estás malo. Si se juntan el hambre con las ganas de comer, con perdón, entonces hay un sistema de relación familiar respecto al afrontamiento que desde luego no es el más producente, no es el más adaptativo en esta historia. Pero ocurre lo mismo en pacientes, estamos hablando de extremos, ¿eh? Y ya hemos dicho que cada uno se sitúa donde está, pero con ese paciente también temeroso y alerta, si lo juntamos con un cuidador o una familia que le dice, no pasa nada, tú lo que tienes que hacer es moverte, tú estás malo, pues yo también estoy mala, entonces hay que levantarse. Pues entonces también hay una falta de entendimiento, ¿no? Y todos las comunicaciones, pues desde luego no van a favor de como digo, una buena adaptación. Podemos hacer las combinaciones que queráis, pero nos hemos encontrado con un papel muy importante y eso significa que el cuidador principal o la familia debería formar parte, algo así, yo no digo de intervención psicológica, pero sí que estuviese en medio de esa comunicación con el equipo sanitario para saber cómo también manejarse ante estas circunstancias, ¿no? Porque los dos extremos de los cuidadores son o extremadamente protectores, como hemos descrito antes, que no hagas nada que ya estoy yo para ayudarte, o extremadamente normalizadores de yo también estoy malo, lo que tienes que hacer es moverte, tampoco te pasa tanto, porque te fatigues un poco. Perdón, ¿eh? Estamos hablando de extremos, repito muchas veces. Lo ideal, desde el punto de vista del afrontamiento de la enfermedad emocional o psicológico, que en ese sentido pues remar un poco a la paz, ¿no? Empujar el carro, algo así como en la misma dirección, ¿no? Siguiente, Virginia. No sé si tenéis que decir algo. Joaquín, Juanjo, yo creo que es un momento, si queréis, de paroncillo. No sé qué opináis de esto del papel de la persona que tenéis alrededor, ¿no? No sé si os identificáis también en ese continuo, ¿no? O si ha evolucionado a lo largo del progreso de la enfermedad, ¿no? Juanjo. Para mí, ¿me oís? Sí. Tengo eso, ¿no? Para mí es fundamental la persona que te cuida, ¿no? En mi caso, mi mujer, lo que pasa es que se ha involucrado mucho, o he tenido suerte, de al no tener movilidad, tengo movilidad reducida, entonces venía conmigo a todos los médicos, entonces estaba muy relacionada entre el médico y yo. Entonces era como, estaba al corriente de todo, y eso me ha venido muy bien. Es importante, luego al margen de que sea temerosa o tal o treina, que eso ya, en fin, no sabría cómo, pero bueno, pero es fundamental que la persona que está contigo esté al corriente de casi todo los temas que tienes entre manos. Es Claro. fundamental. Estoy de acuerdo. Y también, no solamente el entorno, ¿no? Como has dicho también al principio, también tú has vivido algo como una evolución acerca de la enfermedad, ¿no? Al principio como que, yo no sé si llamarlo negación, pero desde luego como que te lo crees menos, ¿no? Como que le damos una importancia menor y que esa situación luego va evolucionando, ¿no? Juanjo, ¿o cómo lo ves tú? Bueno, no sé si te he entendido bien. Quiero decir, mi actitud con respecto a esto, ¿no? Claro. Yo inicialmente estaba perdido, pero tengo una característica que a mí me gusta saber, pero me gusta saber de una forma, ¿cómo diría yo? No información de cualquier manera, Claro. sino la información aplicada a mi caso y por la persona que está capacitada para dármela. Les mareo, o al neumólogo le mareo. Al neumólogo cuando le doy la cita del siguiente que se espera esta mañana, porque me tiro 2 horas con él, porque le pregunto y tal, y al principio decía yo, pues joder, qué absurdo, ¿no? Pero luego me daba cuenta
de que él y yo estaríamos convencidos del asunto y me ha hecho mucho bien eso. Él insistía, preguntaba por todo. Eso me ha hecho ver cosas que es imposible de ver. La información es buena, pero no vale la información palabras escritas. Tiene que ser la persona cualificada, dentro de las que hay, porque habrá muchas, Y ajustada a tus necesidades concretas, y a ¿no? tu caso particular. Eso es. Es un tú a tú, es un banco de amigos. Ahí nos sentamos los dos y aquí. Y claro, en esas circunstancias siempre está mi mujer conmigo, porque claro, como no puede, iba en silla de ruedas prácticamente, pues eso me ha hecho mucho bien. Y luego ella que me ha salvado la vida. Vamos. Pero bueno, yo he tenido mucha suerte, pero efectivamente hay que preguntar, hay que enterarse, no leer, ¿qué es esto? A ver, internet, no. Hay que hablar con la persona apropiada. Y Juanjo, habrá habido momentos en los que has estado más triste que otros, ¿no? Y otros habrás tenido más miedo que otros. Yo he pasado muchos baches. Como si Yo fueses un ser humano, más o menos. Hace un año he estado 15 días en la UCI Jolines. por un error, era una retención de líquidos mía, tenía una infección renal no sé, el gonococo ese, bueno, es igual. Sí, el neumococo, sí. Y como fue en la época de la pandemia, me metí al hospital creyendo que tenía el virus. Y en 2 o 3 días me tuvieron ahí y bueno, al final se demostró que no tenía, pero estuve a 0. Pasé 15 días de muerte y lo pasé muy mal. Pero no sé, tengo una forma de que lo tenía controlado y no podía ser virus y que tenía que ser tal. En fin, me luchaba y al final salí bien. Sensación de control que estábamos diciendo, ¿no? Esa sensación de tener control. Claro. Es que me costó mucho entender qué es lo que te viene bien y comprobarlo, claro, porque si te lo dicen, bueno, tú cuando te pasa esto, siéntate, recupera esto, ejercicios además, terapia ¿no? Recupérate y luego inicia otra vez el ejercicio o inicia el esfuerzo. ¿Cuántas veces he escuchado, Juanjo, de pacientes que dicen, yo es que no puedo hacer esas pausas, yo siempre he sido un tío muy activo y yo no puedo parar? Cuando lo acabas de decir ya, pero esa creencia errónea que hablábamos antes, que no se tiene por qué saber, va en contra de esa calidad de vida. Tiene que haber de todo, pero yo le invito a que se pare a pensar. Un momento y se ven las cosas de esa manera. Gracias, Juanjo. Es Joaquín, que si no, no hay forma. Joaquín, Te metes en un agujero que no hay salida. Estoy de acuerdo, Juanjo. Yo no hablo como hablas tú, pero a mi manera lo veo muy claro. Yo creo que lo hablas igual, compañero, y más encima desde la experiencia propia. Así que no sabes lo tengo, José Luis, lo tengo clarísimo. Lo tengo clarísimo. Pues menudo aprendizaje. Espero vivir muchos años. Mm. Muchos años espero vivir. Pues yo me llevo hoy muchas cosas de ti, Juanjo. Y no lo digo por decir, que sería muy fácil ahorrármelo. A mí me gustaría compartir esto con gente que fuera de mi situación aquí en Bilbao, por ejemplo. No sé, no me he preocupado todavía porque estoy con unos líos, en fin, cosas que no me vienen a cuento. Y voy a empezar a reunirme con gente porque esto hay que aumentarlo y hay que darle vidilla, joder. No se puede estar en una... Además que son enfermedades muy complicadas. Porque es que no se las toma en serio la gente. Nadie se cree en un EPOC. Yo tengo un cuadro, tengo el pulmón, no sé si anda a 20%. El corazón, por culpa del pulmón, ha cascado. Como el corazón está tratándose con el riñón también está empezando a ser, ya sé, no puedo andar mucho. Lo tengo superado. Pues Juanjo, lo que decías de compartir esto con más gente, te voy a indicar por el dos asociaciones que están justamente en Vizcaya y que son de pacientes de EPOC, ¿vale? Que una es ASGI EPOC y otra EPOC España, que acaba de fundarse hace unos meses y tienen unas redes de apoyo muy interesantes y organizan cosas también que te pueden interesar. Te lo voy a poner. Me interesa, de verdad me interesa. Vale, pues te lo indico yo ahora por el chat para que lo puedas... Muy bien, de acuerdo. Milesker, muchas gracias. Es que necesito hablar de esto con gente que esté en mi situación. Muy bien. Joaquín, perdona, ¿qué opinas tú?
¿Cómo estáis? En lo que lo último que ha dicho Juanjo es de hablar con gente que esté en la misma situación. Eso es precisamente una de las cosas que yo echo de menos, teniendo en cuenta que yo no soy la persona que padece la enfermedad directamente. O sea, yo soy el cuidador junto con mi mujer, somos los cuidadores de nuestro hijo. Nuestro hijo tiene una insuficiencia respiratoria que viene a raíz de una parálisis cerebral que tiene, con lo cual él no nos puede comunicar realmente sus síntomas. Somos nosotros los que tenemos que ir adivinando Difícil. en qué situación se encuentra, si está por sus gestos, por su expresión, muchas veces no sabe. Lo ves molesto, por ejemplo, en estos momentos, ve al niño que está molesto y no sabe si, perdona, que está aquí una llamada. Lo ves molesto y no sabe si es porque le duele algo o realmente es por un problema, el problema en sí, por la insuficiencia esa que tiene respiratoria, ¿no? Y entonces es una situación un poco compleja que tienes tú que ir adivinando, intuyendo y sabiendo realmente qué es lo que, por qué se encuentra en esa situación, ¿no? ¿Por qué está molesto? Si es porque no está respirando bien, si es porque está molesto con los mocos, aparte de que tienes que estar continuamente pues haciéndole cuando una persona no tiene esa capacidad de expulsar el mismo las mucosidades, pues hay que estar continuamente haciéndole la fisioterapia, hay que estar continuamente haciendo las extracciones. O sea, es una cosa que es muy compleja, muy laboriosa, que es muy sufrida en todos los ámbitos, ¿no? Y sí es cierto pues eso, que en este caso, pues, hombre, en mi caso concreto, los cuidadores pues somos fundamentales. Y yo creo que en todos los casos de este tipo de enfermedades, la persona que está ahí al lado es fundamental tanto como para dar ánimo a esa persona que está pasando que está con la enfermedad, como para Hacerlo instrumental, en este caso vuestro, hacerla todo el trabajo, claro. Qué difícil. Fíjate, solamente sois dos personas y estamos hablando de enfermedades respiratorias, pero no se parecen nada a vuestros casos, me refiero. No se trata aquí de ahondar, pero no tiene nada que ver tu situación, Joaquín, con la de Juanjo. distinta, o sea, ¿no? Y además la enfermedad es distinta y demás, ¿sabes? Yo me he conectado por escucharos y por saber de No, que qué va. está genial. Sí, digo que está genial que estéis, pero que a la hora de individualizar la atención y de proporcionar la ayuda que le puede ayudar a Juanjo no tiene nada que ver con la ayuda que a ti te vendría bien en cuanto a ese asesoramiento como padre, ¿no? Y como pareja de un peque que tiene dificultades, ¿no? En el que no tiene autonomía, como puede ser el caso de Juanjo, en el que, bueno, pues toma decisiones de otra forma, ¿no? En este caso es que tenéis una dificultad diferente, no iba a decir añadida, pero sí diferente. Y entonces, lo único por lo que digo eso, estás perfecto en el taller, es genial que hayas venido, pero es otra vez la necesidad de individualizar la atención, ¿no? En el sentido de que las personas no nos parecemos unos a otros, pues habrá que detectar o identificar las necesidades y preocupaciones para eso que decíamos antes, que no sé si tú estás de acuerdo conmigo, que el objetivo final es aliviar el sufrimiento, aliviar la experiencia de la vivencia, ¿no? de este proceso difícil que estáis viviendo, ¿no? Bueno, en el taller yo esperaba estar un poco en segundo plano, Oyente. escondido detrás ahí, escuchando lo que hablaran, por si había algo que me pudiera aportar y me pudiera servir, ¿no? Por un poco también por escucharla, ver lo que la opinión o la experiencia de personas que viven con esa falta de oxígeno, o sea, o ese agotamiento, ¿entiendes? Por ver cómo lo aportan personas que pueden comunicarlo y que te pueden decir, ¿no? Porque los médicos, pues sí, te dicen, te cuentan y tal, pero más en el caso de pediátrico, pues son todavía muy, muy complejos, ¿no? Porque tampoco los niños saben expresar y muchos casos, y cuando se dan casos de este tipo en niños, pues muchos casos son enfermedades degenerativas, como también el caso de mi hijo, que son enfermedades que son degenerativas y no sabes tampoco cómo van a evolucionar, ¿no? Ni qué duración, ni en qué periodo, ¿no? Pero bueno, más que nada era por eso, por tener un poco de si algo podíamos aprender o algo podíamos llevarnos, ¿sabes?
Pues gracias por haberte, bueno, primero disculpas por haberte atropellado y de haberte hecho participar con tu intención de querer estar en segundo plano, pero No importa, que no me importa, porque como además, como estamos ya también, lo cuento, y si me podéis aportar algo que vosotros sabéis por vuestra experiencia, que tenga relación, aunque no es vos, no es, o sea, pues siempre viene bien, ¿no? Siempre viene bien. a mí sí me ha servido hablar contigo, Joaquín. Quizá también lo que decía Virginia, no sé si tenéis en contacto con asociaciones de la zona o tenéis un vínculo, porque también es verdad que hay personas que desean compartir con gente en una situación parecida, pero también hay gente, por ser diferente, que lo que prefiere es estar alejado de personas en la misma situación, ¿no? Para la hora de normalizar. Es igual de válida las dos cosas, pero yo no sé si tienes relación o conoces asociaciones que te pueden echar un cable en ese sentido. Pues con la Asociación de Enfermedades Poco Frecuentes, tengo relación, luego con asociaciones concretamente aquí locales de Almería, pues también, y además he participado, aunque ya por temas laborales y demás te desvincula un poquito más, pero que también está muy involucrado y conoces casos, solo que cada caso es distinto, ¿no? Y más el tema pediátrico, cada caso es distinto porque cada evoluciona de forma distinta y entonces pues a lo mejor no te encuentras con una situación igual aquí y más en una ciudad como Almería, que es relativamente, no es una ciudad como Madrid, donde enseguida encuentras casos muy similares a los tuyos, ¿no? Aquí es más difícil a lo mejor encontrar casos similares a los que tú tienes, ¿no? Pero bueno, que sí tenemos contacto, aunque no te encuentras con un padre con la misma situación, con un niño en una situación que no te puede decir qué problema hay, que tú veas a tu niño que está mal y no sabes por qué está mal, si es porque tiene problemas que no respira bien o por lo que sea, ¿no? O hay otro problema que puede tener, ¿no? Joaquín, ¿conoces Federación ASEM? Que es la Federación de Pacientes con Enfermedades Neuromusculares. No lo conozco. Pues te voy a poner también por el chat el link porque a lo mejor te puede ser interesante también alguno de los contenidos que tienen en su web o incluso contactar con ellos, que tienen luego delegaciones por toda España. Y a lo mejor ahí también encuentras algún tipo de contenido que te sea útil. Vale, perfecto. Muchas gracias. Joaquín, muchísimas gracias. ¿Cómo se llama? ASEN. ASEM, sí, te lo indico ahora en el chat. Vale, gracias. Ya te pongo ASEM solo, sin el plus, que se me llama. Pues gracias a los dos por la participación. Virginia, si ponemos la presentación, hay una diapositiva cuando buenamente puedes. Voy ya mismo. Para resumir un poco la del programa de intervención, que bueno, pues ahora al escuchar a Joaquín, más aún para ajustar, ¿no? Ese tipo de, gracias, ese tipo de ayuda en una situación en la que se requieren ayudas de varios frentes, pues ajustada a cada uno de estos puntos a esas necesidades, ¿no? A veces pues, la necesidad de un cuidador externo se hace importante y a veces no es necesario, ¿no? O a veces ese manejo de comunicación entre la familia es perfecta y no hay que modificar nada porque hay una comunicación muy honesta y muy clara a la hora de en este caso, los cuidados de otro familiar o de un hijo, y en otras ocasiones se considera como el centro quizá de la intervención para mejorar ese alivio del sufrimiento, ¿no? En definitiva, bueno, lo que hemos ido diciendo y también al escucharos de que hay que ser conocedores, en este caso vosotros como papis, más que el peque que no puede, y es importante que ese flujo de comunicación sea abierto, ¿no? Y que se tenga la oportunidad de poder discutir en el mejor sentido de la palabra con el equipo médico, en este caso, cuáles son las dificultades o las necesidades, ¿no? En definitiva, pues ahora no puedo dejar de decir, ya sea paciente o familiar, tener esa percepción de control, tener esa sensación de que uno puede hacer cosas relacionadas con la mejora de la salud o de la calidad de vida y de que no vamos a la deriva o al azar y que realmente se pueden hacer cosas desde el punto de vista preventivo, pero también desde el punto de vista del manejo de dificultades, ¿no? Y luego hay un proceso que también me lo habéis enseñado hoy, un proceso de aceptación, ¿no? De adaptación.
de entender la enfermedad, de asumir, que es la palabra, no me salía, asumir, que es la palabra que ha dicho Juanjo, reconocer por lo que se está viviendo, ¿no? Dándole una importancia, una percepción de gravedad ajustada a la realidad, ¿no? En la medida de lo posible, normalizar la actividad, porque esa percepción de control más interna, esa normalización, ese ajuste de ese termómetro más o menos que decíamos, en lo que se traduce al final es en el mantenimiento de aquellas cosas que realmente se pueden hacer, ¿no? Uno, si se empeña o si pone el foco de atención en aquellas cosas que ha dejado de hacer o ha tenido que dejar de hacer por la enfermedad, pues posiblemente, aunque a veces sea inevitable, que sea lo más adaptativo, ¿no? Y focalizar ese foco en esas cosas que sí todavía se puede hacer. Lo que pasa es que escuchamos en ocasiones pacientes de yo, si yo no puedo hacer lo que hacía antes, ya no sirvo para nada, ¿no? O soy un inútil. O si yo no puedo ya irme a jugar con el nieto al fútbol, pues entonces ya no soy un abuelo total. Conclusión, poner ese foco de atención en aquellas cosas que todavía sí se puede hacer y que también están relacionadas con la satisfacción, ¿no? y con los propios valores, con las cosas que realmente importan, aunque no sea de una forma tan intensa como se podría hacer si no estuviese la enfermedad. Y bueno, pues repetir esa comunicación efectiva no solamente entre el equipo médico, sino también entre los miembros de la familia para la disminución de ese sufrimiento que venimos diciendo toda la tarde. Yo quería agradecer a los dos. Yo creo que ha venido poca gente, a diferencia de otros talleres. También es verdad que era un taller que ya se ha hecho, que ya se ha repetido, no era nuevo en ese sentido. Pero yo creo que, y al igual que lo que decía antes, no lo digo por decir, yo creo que ha merecido la pena. A mí me ha merecido la pena haber podido escuchar un poquito de vuestras dos historias, porque al final lo que se trata es de hacer ruido, ¿no? De que se conozca, eso que decía también Juanjo, de hacer conocer esta situación, porque hay también mucho desconocimiento fuera y eso implica pues que también los recursos médicos y económicos también se destinen a aquello que más se conoce, ¿no? Entonces, daros las gracias a los dos, por supuesto también a Virginia, que siempre me lee el pensamiento a la hora de pasar diapositivas, y a todos los demás que estáis en el taller, porque os agradezco siempre mucho que vengáis a escuchar, aunque siempre diga casi lo mismo. Entonces, Juanjo y Joaquín, especial gracias a los dos. Bueno, pues yo corroboro lo que dice José Luis. Aunque hemos estado poquitos, habéis sido muy participativos y siempre aprendemos y nos viene muy bien el que nuestros pacientes nos cuenten su situación. Solo deciros que, bueno, a través de nuestra página web ya sabéis que podéis encontrar información en vitalaire.es de los siguientes talleres que haremos, que además a partir de ahora tenéis una información que yo creo que os puede resultar muy interesante, que son unos vídeos que hemos hecho alrededor de la EPOC y la oxigenoterapia en concreto, desde el momento del diagnóstico hasta todo el tema de hábitos de vida, apoyo emocional. Os voy a poner también el link aquí para que podáis acceder, porque creo que algunos de ellos os pueden resultar interesantes. Y bueno, mientras lo copio, deciros que os mandaré un formulario de satisfacción como siempre, más que nada para que nos contéis qué más cosas queréis que tratemos en futuros talleres. Ya sé que os ha gustado y eso sobra decirlo, que José Luis es un magnífico ponente, pero sobre todo para que nos transmitáis vuestras inquietudes de cosas que os interesan. Os acabo de poner por el chat el link, es Inspira 360, es el proyecto, y podéis acceder ahí a todos los contenidos acerca de oxigenoterapia y bueno, pues vídeos también de todo el tema de apoyo psicológico y demás que creo que os van a gustar. Así que bueno, pues lo dicho, dejamos aquí el taller y os agradecemos como siempre vuestra participación y a José Luis como siempre por acompañarnos. Buenas tardes a todos.